Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Ciencias Económico-Administrativas, Licenciatura en Contaduría Pública. El siguiente video tiene el propósito de presentar los aspectos más relevantes de los medios de defensa en materia fiscal. El video es presentado por Ana Lilia Montiel Sánchez. Como primer tema, se abordarán los antecedentes de los medios de defensa en materia fiscal, los cuales datan desde 1937, cuando entró en vigor la Ley de Justicia Fiscal. Esto representó el primer paso para crear en México los tribunales administrativos para el control de la administración en defensa y garantía del interés público. El segundo antecedente se da cuando fue derogada la Ley de Justicia Fiscal y entró en vigor el Código Fiscal de la Federación en el año de 1938. Como tercer antecedente, encontramos que a finales del año 2000, el Congreso de la Unión aprobó las reformas en materias trascendentales para el tribunal. Y por último, en el año 2006, entró en vigor la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Generalidades de los medios de defensa en materia fiscal. De acuerdo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por lo cual, asegurar la protección y promoción de los derechos es una de las obligaciones básicas de las autoridades en los estados de derecho. ¿Qué entendemos por medios de defensa en materia fiscal? En este caso, son las facultades que brinda el Estado a los particulares para hacer frente a un acto administrativo y que puede afectar el interés de los contribuyentes y que, por tanto, es susceptible a ser discutido por el contribuyente. Estos mecanismos son de dos clases, jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Los medios de defensa jurisdiccionales se refieren al juicio contencioso administrativo federal, también denominado juicio de nulidad, y el juicio de amparo. En la clasificación de los medios de defensa no jurisdiccionales se encuentra el recurso de revocación y el recurso de inconformidad. ¿Qué se entiende por concepto de recurso? En este caso, es todo medio de impugnación contemplado por la ley que se interpone en contra de resoluciones administrativas o judiciales que afectan los intereses de una persona, cuya finalidad es obtener la revocación, nulidad o modificación del acto que se está reclamando. Los antecedentes del recurso administrativo. Uno de ellos está fundamentado en el Código Fiscal de la Federación de 1938, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1939 y señalaba en él, en el artículo 120, que la Secretaría de Hacienda revisará de oficio las resoluciones que dicten las oficinas ejecutorias en los casos de las fracciones 1, 2 y 4 del artículo 118. Para el año de 1951, en el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 19 se establece que, contra las resoluciones dictadas en materia fiscal, solo procederán los recursos administrativos que establezcan las leyes o reglamentos fiscales. Para el año de 1967, el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 158, establece que contra las resoluciones dictadas en materia fiscal federal, solo procederán los recursos administrativos que establezca el mismo código y los demás ordenamientos fiscales. En el año de 1982, por primera vez en el Código Fiscal se enumeraron ordenadamente los recursos administrativos, los cuales eran el recurso de revocación, el recurso de oposición al procedimiento administrativo de ejecución, el recurso de oposición de terceros, el recurso de reclamación de preferencia y el recurso de nulidad de notificaciones.
Desde el año de 1983 a 1987 no se efectuaron modificaciones sustanciales en materia de recursos administrativos, pero para el año de 1988 se elimina del Código Fiscal de la Federación el recurso de nulidad de notificaciones, debido a la interposición desmedida del mismo, ya que como consecuencia de su interposición, los abogados propiciaban que el juicio se extendiera en tiempo, dando cabida a la caducidad o a la prescripción de su procedencia. Por lo cual los recursos que solamente se contemplaban hasta el año de 1988 era el recurso de revocación y el recurso de oposición al procedimiento administrativo de ejecución. Durante los años siguientes, los recursos subsistentes sufrieron algunas modificaciones en cuanto a sus contenidos, requisitos, plazos, improcedencias, etc. Hasta 1996 se da una reforma sustancial en esta materia, ya que mediante la misma desaparece el recurso de oposición al procedimiento administrativo de ejecución, quedando solamente el recurso de revocación. Fundamento del recurso administrativo. En materia fiscal, el fundamento del recurso administrativo se encuentra en el Código Fiscal de la Federación, concretamente en el título 5 denominado de los procedimientos administrativos, capítulo 1 del recurso administrativo, sección 1 del recurso de revocación, por lo cual en el artículo 116 se establecen los recursos que procederán contra los actos administrativos en materia fiscal. El artículo 116 del Código Fiscal de la Federación nos señala que contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrá interponer el recurso de revocación. Diferencias entre el recurso de revocación y el recurso de inconformidad. En este caso, el recurso de revocación se define como el medio de control interno de legalidad que tiene el propósito de que la autoridad fiscal revise su propia actuación para determinar si fue conforme a derecho, para luego revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada. En este caso, procederá contra resoluciones definitivas dictadas por las autoridades fiscales que determinen contribuciones, accesorios y aprovechamientos o nieguen la devolución de las cantidades que proceda conforme a la ley. También procederá contra actos de autoridades fiscales que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que se han extinguido o que su monto real es inferior a lo exigido. También se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución o afecten el interés jurídico de terceros. La autoridad competente para su resolución es la misma autoridad que emitió el acto. Y la ley que lo regula es el Código Fiscal de la Federación. Recurso de inconformidad, IMSS. Es un medio de defensa de revisión jerárquica mediante el cual se pueden defender los trabajadores o patrones por los actos definitivos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social con los que no estén de acuerdo. Procederá contra actos o resoluciones definitivas del IMSS que lesionen los derechos como contribuyentes de los patrones, asegurados o beneficiarios, tanto para trabajadores como para sus dependientes. El recurso se presenta ante la sede delegacional o subdelegacional que corresponda a la autoridad emisora del acto. Se encargará de la solución el Consejo Consultivo Delegacional. Se encuentra regulado por la Ley del Seguro Social. Recurso de inconformidad, Infonavit. Es un medio de defensa de revisión jerárquica mediante el cual se pueden defender los trabajadores o patrones por un acto del instituto que lesione o viole sus derechos. ¿En qué casos procederá? Bueno, procederá en los casos de desacuerdo de las empresas y de los trabajadores o de sus beneficiarios sobre la inscripción ante el instituto, derecho a créditos, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como también sobre cualquier acto del instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones. En
este caso, la autoridad competente es la Comisión de Inconformidades de Infonavit y se encontrará regulado por la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Plazo y lugar de presentación del recurso de revocación y el recurso de inconformidad. Anteriormente se presentaron las principales diferencias que existían entre estos dos recursos. Para el plazo y lugar de presentación, abordaremos lo siguiente. El recurso de revocación deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación, excepto lo dispuesto en el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que en él mismo se señala. ¿Dónde se presentará? El recurso deberá presentarse a través del buzón tributario del Servicio de Administración Tributaria. Recurso de inconformidad ante el IMSS. Este deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto definitivo que se impugna. Se presentará ante la sede delegacional o subdelegacional que corresponda a la autoridad emisora del acto. En este caso, resolverá el Consejo Consultivo Delegacional. Recurso de inconformidad Infonavit. Deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. Se deberá presentar ante la autoridad competente, que es la Comisión de Inconformidades de Infonavit. Instancia en materia fiscal. El concepto de instancia en materia fiscal se puede definir como la etapa que se considera que impulsa al proceso. Puede decirse en términos coloquiales que es una especie de trampolín. Es el medio que para efectos de la ley fiscal puede incitar o provocar la contienda legal. El propósito de la instancia fiscal recae cuando se presenta un escrito ante la autoridad fiscal con el propósito de esclarecer o discernir un punto. Lo que se busca es tener la oportunidad de controvertir su resultado de ser desfavorable. Pero si la ley ordinaria no lo permite, es lógico que se le está privando al particular de su más elemental garantía de audiencia, derecho constitucional que está sobre cualquier ordenamiento secundario. Las tres principales instancias en materia fiscal es el recurso de revocación. Como ya se había abordado anteriormente, es el medio de defensa que puede interponer el particular ante la autoridad fiscal contra las resoluciones fiscales definitivas y los actos de autoridad que le provoquen agravio. La segunda instancia es el juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad. Este está considerado como un medio de defensa jurisdiccional porque se lleva ante una autoridad facultada para impartir justicia entre los gobernados y aparte dirime controversias entre el Estado, sus gobernados, a través del tribunal. La tercera instancia es el juicio de amparo. El juicio de amparo es un medio de control constitucional, el cual garantiza que los contribuyentes cuenten con la protección de la ley ante los actos o resoluciones de las autoridades fiscales y en contra de las leyes o decretos de carácter tributario. Resolución del recurso administrativo. De acuerdo al artículo 131 del Código Fiscal de la Federación, se establece el término de la autoridad para dictar resolución y notificarla. La autoridad deberá dictar resolución y notificarla en un término que no excederá de 3 meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso. El silencio de la autoridad significará que se ha confirmado el acto impugnado. El recurrente podrá decidir esperar la resolución expresa o impugnar en cualquier tiempo la presunta confirmación del acto impugnado. Asimismo, en el artículo 132 del Código Fiscal de la Federación se establece que la resolución del recurso deberá estar fundada en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, tendiendo a la facultad de invocar hechos notorios. Magistrados.
De acuerdo a su concepto, se define como funcionario autónomo en su competencia y en el ejercicio de sus facultades, que desempeña en función pública y la propia función, en nombre del pueblo o del Estado romano, que le confiere en cada caso los poderes o facultades judiciales, administrativos, políticos o militares de que gocen mayor o menor amplitud según su categoría y según la época en la que se encuentre. De acuerdo a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, señala los diferentes magistrados que tendrá como servidores públicos el tribunal. Uno de ellos son los magistrados de la Sala Superior, también se encuentran los magistrados de la Sala Regional, también se encuentran los magistrados de la Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas y por último los magistrados supernumerarios de la Sala Regional. La Sala Superior se integrará por 16 magistrados. La Sala Regional se encontrará integrada por 3 magistrados, cada una. Y los magistrados supernumerarios, el tribunal contará con 10 de ellos que cubrirán las faltas de los magistrados de dichas salas. Los requisitos para ser magistrado es ser mexicano por nacimiento, ser mayor de 35 años de edad a la fecha de nombramiento, estar en pleno y goce ejercicio de sus derechos civiles, contar con buena reputación y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica y ser licenciado en Derecho con título registrado expedido cuanto menos hace 10 años antes del nombramiento. Y por último requisito, debe contar con 8 años de experiencia en materia fiscal, administrativa o en materia de fiscalización. Secretarios. En el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se establecen que los secretarios que integrarán el tribunal será por el secretario general de acuerdos, el secretario adjunto de acuerdos de las secciones, el secretario de acuerdos de la Sala Superior, el secretario de acuerdos de la Sala Regional y los secretarios técnicos, operativos o auxiliares. Las atribuciones del secretario general de acuerdos se encuentran en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En relación a las atribuciones del secretario adjunto de acuerdo de las secciones se encontrarán en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y en el artículo 59 de la misma ley se encontrarán las atribuciones que le corresponden al secretario de acuerdos de la Sala Superior. Proyectistas. Se define como secretario proyectista a aquel que se encarga de la redacción de los proyectos y de las resoluciones que pronuncian dichos tribunales, bajo la supervisión, desde luego, de los titulares de cada órgano. Para poder ser secretario proyectista, se necesitan cumplir ciertos requisitos para desempeñar el cargo, los cuales son ser mexicano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tener experiencia profesional de por lo menos 2 años anteriores al día de su designación, no padecer ninguna enfermedad física o mental que lo inhabilite para el desempeño del cargo y ser licenciado en Derecho con título y cédula profesional legalmente expedido. Las obligaciones y las atribuciones que tiene el secretario proyectista es suplir las faltas del secretario de acuerdos, realizar los proyectos de sentencias que el magistrado o juez le encomiende, formular el escrito de los proyectos de sentencias que se le encomienden y auxiliar al juez en las diligencias y actuaciones que lo requieran. Actuarios. El actuario se define como el servidor público que se encuentra adscrito, ya sea en una sala regional de jurisdicción ordinaria o en una sala especializada en materia de responsabilidades administrativas o secciones de la Sala Superior del Tribunal, cuya actividad consiste en realizar actos tales como notificaciones y diligencias judiciales, debiendo conducirse con estricto apego a la legalidad. Los requisitos para poder ocupar un puesto de actuario son ser mexicano,
ser mayor de 25 años de edad, contar con una reconocida buena conducta, ser licenciado en Derecho con título debidamente registrado y tener un mínimo de experiencia de 2 años en materia fiscal o administrativa. Las atribuciones que le corresponderá realizar a los actuarios es notificar en tiempo y forma prescritos por la ley las resoluciones recaídas en los expedientes que para tal efecto les sean turnado, al mismo tiempo practicar las diligencias que se les encomienden y las demás que señalen las leyes o el reglamento interior del tribunal. Sesión en salas. Los aspectos importantes de la sesión en salas abarcan desde el dominio de las sesiones, el periodo de realización, la validez y la resolución de la misma. El dominio. Las sesiones de las salas regionales que deban practicar serán públicas y se transmitirán por los medios electrónicos que faciliten su seguimiento, resguardando los datos personales de conformidad con las leyes correspondientes. Solo en los casos que la ley lo establezca, las sesiones podrán ser privadas, pero se harán versiones públicas para la consulta ciudadana. El periodo. La sala superior tendrá cada año 2 periodos de sesiones. El primero comenzará el primer día hábil del mes de enero y terminará el antepenúltimo día hábil de la primera quincena del mes de julio. El segundo periodo comenzará el primer día hábil del mes de agosto y terminará el antepenúltimo día hábil de la primera quincena del mes de diciembre. Validez. La validez de las sesiones de la sala será indispensable con la presencia de 3 magistrados y para resolver bastará la mayoría de votos. Sesión en pleno. Las sesiones del Pleno General, así como las diligencias o audiencias que deban practicar, serán públicas y se transmitirán por los medios electrónicos que faciliten su seguimiento. En los casos en los que se estime necesario, serán videograbadas, resguardando los datos personales de conformidad con las leyes correspondientes. Esto de acuerdo a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el artículo 9. Algunos aspectos importantes de las sesiones en pleno tienen que ver con el carácter de las sesiones, debido a que estas pueden ser públicas o privadas, así como ordinarias o extraordinarias. El domicilio. Las sesiones se realizarán en el domicilio fiscal ubicado en la sede de la Sala Superior o de las secciones y serán presididas por el presidente del tribunal o los presidentes de las secciones, como la intervención de los magistrados, y contará con la participación del secretario general de acuerdos, quienes darán fe de lo actuado. El horario. El horario de las sesiones de pleno será de las 11 a las 14 horas, tratándose de sesiones públicas, y tratándose de las sesiones privadas será de las 14 a las 15 horas. La sesión pública. Cuando en la sesión pública no se agote el orden del día, el magistrado presidente convocará a los integrantes del pleno o de la sección para que dicha sesión continúe a partir de las 17 horas y hasta que se desahogue el total de los asuntos programados. En el orden de las sesiones se efectuarán conforme al orden del día que formule el presidente del pleno o los presidentes de las secciones, por el conducto del secretario general de acuerdos o los secretarios adjuntos de acuerdos. Gracias por su atención. Estos han sido todos los aspectos más relevantes de los medios de defensa en materia fiscal.